Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la palabra de Dios es Cristo. El texto bíblico se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo, hablándoles a esa generación, a esos hombres, a los religiosos de ese tiempo, y diciéndoles que escudriñen las Escrituras. Esta palabra escudriñar significa inquirir, indagar, buscar, estudiar. Y les está señalando las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio acerca de Él. Él estaba parado frente a ellos, pero ellos no lo podían conocer. Él les está diciendo: las Escrituras dan testimonio acerca de mí. Una vez tuve una experiencia en un aula universitaria. El expositor era un maestro de ciencias sociales. Y él decía: yo he leído las Escrituras, la Biblia, y no he encontrado a Dios. Y así hay mucha gente que lee las Escrituras. Y es que las Escrituras y la palabra de Dios son cosas diferentes. Uno puede leer 1.000.000 de veces las Escrituras, y otra cosa es tener la palabra de Dios. Y Jesús está hablándoles justamente a estos religiosos de este tiempo, que ellos estudiaban las Escrituras, señalaban las Escrituras, pero no tenían la palabra de Dios en ellos. Y es que tenemos que entender también qué es el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Jesús es el Evangelio. Jesús no vino a anunciar el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la palabra de Dios hecha carne. Jesús es el centro del Evangelio. Hay muchas personas dicen, pues, Cristo ha cambiado mi vida. Y debemos entender que Cristo no vino a mejorar el diseño de Adán, que es alma viviente. Vino a reemplazarlo por completo. Él es el modelo eterno, Cristo Jesús. Entonces el Evangelio no es una oportunidad de una vida mejor. Yo sé que esto para muchos religiosos, esto es como una afrenta. Y es que el Evangelio no ha venido a mejorar tu vida. Dios no intenta mejorar nuestra vida, si eso estás pensando. Y es que lo que hace Dios es, cuando venimos a Él, Él nos coloca en su Hijo para que se manifieste el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es Cristo. Nosotros estamos muertos. El hombre que viene a la cruz o que pasa por la cruz muere. No solamente la cruz ha significado una sustitución, o sea que Cristo nos sustituye a nosotros ahí en la cruz, sino que la cruz también es una inclusión. La muerte de Cristo es también nuestra muerte. Y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: pero habéis muerto. O sea, hay una muerte. Tú has venido a Cristo y ahí hemos muerto. Y hemos muerto porque Dios nos imparte su vida. Dios nos ha dado vida en su Hijo Jesucristo. Por eso decimos que el Evangelio no es una oportunidad de una vida mejor. Se trata de la vida de Cristo. Es la vida de Él, la vida de Jesús en nosotros. Nosotros somos ahora portadores de la vida de Cristo. Es la vida de Cristo operando en nosotros, obrando en nosotros. Ya no somos nosotros, es vida de Él. Cuando venimos a Cristo, Dios nos imparte su vida, su naturaleza. Esta naturaleza de Dios es lo que Él es. Dios es justo, Dios es santo. Esta naturaleza de Dios está manifestada en la vida del Espíritu en nosotros. Más el fruto del Espíritu, dice la Escritura en Gálatas, es amor, gozo, paz,
benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso es el fruto del Espíritu de Dios. Todo eso es parte de la naturaleza de Dios. Y Pedro dice que somos participantes de la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios la que nos ha sido impartida. Es vida de Dios en nosotros. Por eso decimos que el Evangelio no es algo, es alguien, es una persona. Y esta persona es Cristo. Cristo en nosotros, dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es vida de Dios en nosotros. Ahora se trata del obrar de Dios en nuestra vida. Él es el que opera en nosotros. Es su mente, es su voluntad, son sus deseos. Es eso. No se trata de acomodar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sino que es un cambio de voluntad, es un cambio de mente. Por eso es que Pablo dice a los corintios, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Pero hay muchos que se están preguntando si ha habido un cambio de vida. Sí, porque la carta de Colosenses dice, cuando Cristo vuestra vida, no dice tu vida. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Es vida de Cristo en nosotros, obrando, operando. Es vida de Cristo viviendo en nosotros. Muchos se preguntan cómo, si es la vida de Dios en nosotros, si nosotros somos portadores de la vida de Dios, ¿cómo es que aún seguimos mostrando debilidades? Seguimos mostrando el estilo de vida del viejo hombre, una vida aún de pecado. ¿Por qué? Y es que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro, hay un asunto espiritual, una realidad espiritual, pero lo que se necesita ya en el creyente es una renovación. Y esta renovación se da mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. Entonces entendemos que la iglesia es espiritual. Muchos también están pensando que la iglesia tiene que ver con una estructura física o tiene que ver con una comunidad de creyentes que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la iglesia es espiritual. Todo es espiritual. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. En el mismo Evangelio de Juan 4:24 dice, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La iglesia es espiritual. Los hijos son espirituales. Este nuevo hombre que está en nosotros es espiritual, es celestial. La adoración es espiritual. La palabra es espíritu. Las bendiciones de Dios son espirituales. El nuevo hombre es espiritual. Todo es espiritual. Entonces, muchos están tratando de concebir una idea física de la iglesia, cuando esto no es así. La iglesia es espiritual, los hijos son espirituales, el nuevo hombre es espiritual, la palabra es espiritual. Ya no es nuestra voluntad, ya no son nuestros deseos. Pablo dice, porque Dios, Filipenses 1:23 dice, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el obrar, Él es el que da la dirección a nuestras vidas. Ya no es un asunto de decisiones personales. Ya no se trata de que Dios va a acompañar tu propósito. No, se trata de su propósito. Se trata de su mente, se trata de su naturaleza. Se trata de su vida, se trata de su querer, de su hacer, se trata de la voluntad de Él en nosotros. Y nosotros hemos muerto. Entonces se trata de la vida de Dios en nosotros. No se trata de vivir para Dios, sino de que Él viva su vida en nosotros. No, yo tengo que amarlo con todas mis fuerzas, con toda mi mente. No, ya no se trata de lo que tú puedas hacer para Dios.
de que tú puedas vivir para Dios. Se trata de que Él viva su vida en nosotros. Se trata de la vida de Dios en nosotros. Se trata del obrar de Él en nosotros. Hay una diferencia entre las Escrituras y la palabra de Dios. Las Escrituras son un registro de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en sí misma. Cuando Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Claro, los judíos estaban siempre estudiando las Escrituras, pero no tenían la palabra de Dios en ellos. Y es que la palabra de Dios es Cristo. Por eso Juan 1:1 dice, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero aquella palabra, en el versículo ya 14 del mismo capítulo, dice, aquel verbo se hizo carne. O sea, la palabra tomó la semejanza de carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra. La palabra de Dios es Cristo. No es algo, es alguien, es una persona. Es eso lo que no tenían los religiosos de ese tiempo. Ellos tenían la Escritura, pero no la palabra. Ellos señalaban la Escritura, pero no tenían la palabra de Dios. Y Juan está diciéndonos que Jesús es la palabra. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya la carta de Hebreos nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otra versión dice, por la fe entendemos que Dios creó, formó el universo por la palabra de Dios. O sea, lo que creó el universo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, estamos viendo que la palabra de Dios es Cristo. O sea, Cristo fue el que creó el universo. Es la palabra de Cristo la que hizo el universo. Y vemos pues que el universo es infinito, hermano. Es tan grande que ni la ciencia puede entender la dimensión, lo grande que es el universo. ¿Quién creó eso? Fue nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios y la palabra es Cristo. Muchos pueden tener las Escrituras, pero no la palabra de Dios en ellos. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es una persona. Esta palabra de Dios está habitando en nosotros. Es esa palabra la que vive en nosotros. Y claro, dice las Escrituras dan testimonio acerca de mí, les dice a los religiosos de ese tiempo. Escudriñen las Escrituras. Y es que las Escrituras son un registro de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en sí misma, porque la palabra de Dios es Cristo. Entonces, para que usted pueda tener la palabra de Dios en su vida, es necesario reconocer a Cristo como tu único Señor y Salvador. Mientras esto no lo hagas, mientras no pases por la cruz, mientras no veas el sacrificio de Cristo, no puedes tener la palabra de Dios. La palabra de Dios no la pueden tener los religiosos, no lo pueden tener aún las sectas religiosas, porque ellos no ven el sacrificio de Cristo. Otros están viendo a un Jesús como un ángel, lo están viendo a Jesús como un hombre, como un profeta, pero no están reconociendo el carácter divino que tiene Jesús. Y mientras eso no lo hagan, no tendrán la experiencia del nuevo nacimiento. No van a ser engendrados por Dios. Y si esto no ocurre en la vida de muchos es porque no están viendo a Jesús. Jesús es Dios y Jesús no es algo físico. Claro, tomó la semejanza de hombre, pero algunos están buscando a un hombre físico. Jesús, cuando estuvo aquí presente, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús está llevándolos a ellos a que vieran al Padre
en él. Y es que el Padre es espíritu, porque dice Dios es espíritu. No es algo físico. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la palabra viva, tenemos la palabra de Dios en nosotros. Somos portadores de esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios es hijo. Dios hoy en día habla hijo. La carta de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice Dios habiendo hablado, o sea, Dios habló, pero habló a nuestros padres por los profetas. Los profetas hablaron a esa generación que estaba antes de Cristo. Ya no hay más profetas. El último profeta que hubo fue Juan el Bautista. Ya no hay más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Estamos en el nuevo pacto, hermanos. El antiguo pacto, Dios hablaba a través de estos hombres. En el nuevo pacto, Dios habla hijo. Dios habla hijo, Dios habla Cristo. Dios, el Padre, se revela solo mediante su Hijo. Todo lo que el Padre habla, todo lo que Él expresa, todo lo que Él comunica es hijo. Dios no habla otra cosa que no sea hijo, porque la palabra de Dios es hijo. Dios en este tiempo está hablando hijo. Por eso es que tenemos que mirar al hijo. Por eso es que el hijo es el centro del evangelio. Hay muchos predicadores que de renombre tienen mucha audiencia, pero no tienen hijo. Hablan temas humanistas. Han puesto la psicología dentro del mensaje evangélico. Han puesto al Hijo del Hombre. Han sacado a Cristo. Y por lo mismo de que han sacado a Cristo, no están exponiendo, no están dando a conocer el Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo. Cristo es la centralidad del Evangelio. Él es la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre mirando a la persona de Cristo, mirando su obra, los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nosotros, la iglesia. Ahora hemos sido colocados en su Hijo amado, que es Cristo, y Dios se relaciona con nosotros mediante su Hijo. Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Lo que está viendo Dios es su Hijo. Él es la palabra de Dios. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Amén. Tenemos que conocer al Hijo, a Jesucristo. La centralidad del Evangelio es Jesús. La palabra de Dios es Hijo. Amén. Damos gracias a Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por haberme mostrado el amor de Dios. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. La obra de Cristo también fue única y suficiente. En esa obra Él derramó su sangre preciosa para que en esa sangre podamos tomar nuestra sanidad. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y ahí donde te encuentres, tómalo, recíbelo. Amén. Y agradecele a Dios por tu sanidad. Señor, te pedimos, papá, estos momentos por aquellos que tienen la presión alta, tienen problemas en la visión, audición, problemas en sus huesos, Señor, artrosis, tendinitis y entre muchos otros inflamaciones, su motricidad, Señor. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Estás completamente sano, sana por la llaga de Cristo.
problemas en el hígado, vesículas, riñones, pulmones, problemas en la próstata. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús, a Él sea toda la gloria y honra. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.